nada nuevo, ¿verdad? Y más con tanta trayectoria también que tienen algunos en Consejo Provincial, en consejos locales y demás. Pero vamos a refrescar algunos conceptos, ¿verdad? Entonces, sobre el tema del liderazgo cristocéntrico, que tiene alguna relación con parte de un tema que dio Antonio Bocha en el encuentro regional en República Dominicana en septiembre pasado, ¿verdad? Entonces, ahí tomé algunos elementos de ahí, tomé otros elementos de un tema que di en el encuentro regional de jóvenes en Guatemala en el 2024, ¿verdad? Entonces, por aquí, por allá un poco, ¿verdad? Algunas ideas, otras más, ¿verdad? Entonces, hablar un poco sobre el liderazgo cristocéntrico, ¿verdad? Quizás ahí como una introducción, ¿verdad? El proyecto de vida apostólica nos indica que la espiritualidad salesiana es una experiencia evangélica por excelencia que tiene su fuente en el corazón mismo de Cristo. Y pues precisamente por eso he colocado ahí el corazón de Cristo, ¿verdad? En el 2024 le decía a los jóvenes que pues estábamos en un año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús, que pues precisamente nos invitaba a esa reflexión en el amor. Entonces yo les decía a ellos, y se los digo a ustedes ahora, si algo tenemos que caracterizarnos nosotros como cristianos, como católicos, pues precisamente y esencialmente es en el amor, ¿verdad? Jesús nos dice, en el amor será donde el mundo reconozca que ustedes son mis discípulos, en el amor, ¿verdad? Simple y claro, ¿verdad? Clarísimo. Entonces, si nosotros tenemos que liderar en algo, es en el amor. O sea, Jesús nos dice, el mundo, o sea, ustedes serán sal, levadura, serán luz, serán testigos míos. ¿Cómo? En el amor. Entonces, en un mundo donde tenemos tantos liderazgos, ¿verdad? De tantas maneras que el mundo busca y demás, nosotros tenemos que liderar en el amor y en eso nos va a reconocer el mundo, ¿verdad? Como algo excepcional, porque realmente es excepcional, ¿verdad? No es el amor que da el mundo, ¿verdad? Es el amor de Dios, es la caridad, ¿verdad? La caridad pastoral. Y pues precisamente, ¿verdad? Por eso lo que les acabo de decir, la espiritualidad salesiana es una experiencia evangélica por excelencia que tiene su fuente en el corazón mismo de Cristo. ¿Y qué podemos encontrar en el corazón de Cristo? Tantas cosas, ¿verdad? Entonces, en este tema vamos a ver algunas actitudes que como líderes deberíamos de tener, líderes en el amor, ¿verdad? Deberíamos de tener, porque el mundo, lo vuelvo a decir, el mundo tiene que identificarnos a nosotros en el amor, ¿no? En el amor, porque Dios es amor. Y pues precisamente, ¿verdad? Tenemos también esta frase, Jesús fue un gran líder porque siempre fue un siervo, ¿verdad? Liderazgo versus servicio, ¿verdad? Liderazgo versus amor, versus entrega. Y es importante porque a veces también nosotros, no solamente en nuestra calidad de responsables, aquí que hay miembros de los consejos locales, de los consejos del Consejo Provincial, podemos a veces malinterpretar el liderazgo que podemos ejercer, ¿verdad? A nivel de la organización de nuestra misma asociación, ¿verdad? Y a veces buscamos encumbrarnos, ¿verdad? Que me vean a mí, yo quiero llegar a ser coordinador, ¿verdad? Y nos quedamos únicamente en un tema del puesto, y se nos olvida el servicio y se nos olvida el amor, ¿verdad? Precisamente ayer, un poco también recordando sobre esto, ¿qué pasó? Pase. Si ya había hecho pruebas. Si aquí tampoco. Vamos a ver un toquecito. No pasa de aquí, no misma computadora. Ah,
Ahora sí, ayer mismo, ¿verdad? Les decía en la visita que hicimos al museo, ¿verdad? Ahí en Basílica Don Bosco, nos encontramos este rótulo, ¿verdad? Que decía, hablaba sobre los desafíos al final del museo, y decía, ante la indiferencia, el materialismo, el consumismo y la falta de fe, ¿cómo anunciar el amor evangélico? ¿Cómo hacerlo? ¿Verdad? Y precisamente es eso, ¿verdad? Nosotros, ¿cómo ser líderes en el amor? ¿Cómo hacerlo? Porque, sí, Jesús nos dice, ámense, sean sal, sean luz, lo que les decía, sean levadura, sean testigos, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo soy luz? ¿Cómo soy sal? ¿Verdad? Y pues evidentemente en estos temas, y un poco también la reflexión que hacía Lidia anoche, ¿verdad? Tenemos que estar presentes, ¿verdad? La sal no da sabor si no está ahí en contacto con lo que va a salar, ¿verdad? Y si no, pues el Evangelio nos dice, si no, se bota, ¿verdad? Se bota. La levadura, ¿verdad? La reflexión que don Ángel, como rector, ¿verdad? Nos hacía hace unos años, tiene que estar presente, fermenta en la presencia, fermenta en el contacto con la masa, ¿verdad? Y la luz decíamos, ¿verdad? Y ayer también, no se hace para esconderse. Incluso más allá de que no se hace para esconderse, la luz tiene sentido en la oscuridad. O sea, nadie va a encender un bombillo, un foco, una candela para alumbrar a mediodía. No tiene sentido. La luz tiene el sentido de alumbrar cuando está en la oscuridad. La levadura tiene su sentido cuando está en la masa, ¿verdad? Y la sal tiene su sentido cuando está también en contacto con eso que va a conservar o que le va a dar sabor, o con algunas calidades también que se utilizaba la sal pues siglos atrás. Es en eso el sentido, ¿verdad? Entonces nosotros, mira, vamos a hacer luz. ¿En cuál oscuridad? ¿En cuál oscuridad nos estamos integrando, participando para hacer esa luz? ¿En qué masa nos estamos integrando y estamos teniendo contacto para hacer levadura que fermenta la masa? ¿O somos una levadura simplemente que está intacta, sola? Sí, somos levadura, pero solitos, sin masa, no fermentamos nada, ¿verdad? Y pues precisamente también, bueno, ahí no se ve, ¿verdad? La foto, mucha luz. Precisamente veíamos el árbol de la familia salesiana. ¿Y cuál era la raíz? Todos los que anduvimos por ahí, ¿cuál era la raíz? ¿Ah? ¿Cuál era la raíz del árbol? Que dicha que no se ve. Bueno. Sí, sí. La caridad pastoral, ¿verdad? Precisamente, o sea, no solamente nosotros salesianos cooperadores, sino la familia salesiana en general, ¿verdad? Esas son nuestras raíces, la caridad pastoral. Bueno, entonces, pues, por ahí va un poquito el tema, ¿verdad? Y pues precisamente estamos llamados a ese liderazgo en el mundo, ¿verdad? Que les decía, tanto liderazgo que hay en el mundo, y a veces nosotros nos complicamos y buscamos cómo tenemos que ser nosotros líderes, pero tenemos que ser líderes en el amor, ¿verdad? Reflejando a Cristo en el amor, ¿verdad? Y no en el poder, ¿verdad? Un poco lo que les decía, que también nosotros a veces como salesianos cooperadores en nuestros consejos, ¿verdad? A veces nos gusta que se sienta que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Y que nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque yo soy el coordinador, ¿verdad? Y no, entonces nos quedamos a veces en el amor y no en el poder y no en el amor, ¿verdad? Igualmente en las relaciones fuera de la asociación, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un liderazgo, no solamente en la asociación, sino fuera de la asociación, en el mundo. Y pues como les decía, vamos a ver algunos elementos, algunas actitudes que deberíamos de tener nosotros como líderes en el amor a la luz de Cristo buen pastor. Y lo que les decía, ¿verdad? Un poco algunas ideas de lo que se presentó a los jóvenes en Guatemala y el encuentro en República Dominicana. Y lo que también, ¿verdad? La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será en que os amáis unos a otros.
¿verdad? Amarnos como Dios quiere, no como el mundo lo dice. Y pues en la misión salesiana, ¿verdad? Esto es un proceso de formación profunda, integral, cristocéntrica. Antonio habló mucho sobre eso. Y servir en la asociación y con los jóvenes desde la caridad pastoral. ¿Qué es un líder, verdad? Pues una mirada humana y teológica, ¿verdad? Pues ya sabemos, cada uno quizás tendrá desde sus propias experiencias una definición de liderazgo, ¿verdad? Un poco quizás con base en el trabajo que ha tenido, con base en las experiencias asociativas, en los grupos juveniles, en lo que el mundo nos enseña a través de las noticias, en lo que leemos aquí y allá, ¿verdad? Encontramos muchas definiciones de lo que es un líder, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? En una concepción cristiana, y hablemoslo concretamente a nivel de nosotros, salesianos cooperadores, ¿verdad? No está definido por el dirigir, sino por el amar. Esa tiene que ser la identificación nuestra, el amor, ¿verdad? Ya lo he dicho bastante. Y algunas actitudes del líder entonces que podemos ver basados en la figura de Jesucristo, buen pastor. ¿Qué actitudes nos enseña Jesús? No solamente, ¿verdad? Como quizás una especie de parábola, ¿verdad? Que él lo comenta con el pastor y las ovejas y demás, sino que realmente Él lo vivió, Él lo enseñó, ¿verdad? Y es lo que nos pide a nosotros. Entonces, ¿cómo ser líderes en el amor basado al menos en la figura de Jesucristo como buen pastor, en Juan 10? ¿Qué es un líder, verdad? Según Cristo, un líder es un guía. Como nos lo dice Jesús, el pastor va delante de las ovejas, ¿verdad? Como ahí abriendo el camino, como cuidando de una u otra manera, ¿verdad? Los que vienen detrás, no va detrás, va delante de ellos, es un guía, conoce la ruta, conoce el camino. Es un líder que acompaña, ¿verdad? Y pues tan así acompaña, ¿verdad? Que las ovejas conocen su voz, saben, reconocen quién es ese que va adelante, quién es ese, ¿verdad? Que nos está guiando y nos va acompañando en el camino. El guía protege, ¿verdad? Da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y estoy hablando aquí de dar la vida, doy mis dones, doy mi esfuerzo, doy mi tiempo, doy lo que tengo, ¿verdad? Y bueno, y si en algunas situaciones, por supuesto, ¿verdad? Que lo sabemos muy bien, hasta dar la vida ya completamente, ¿verdad? Casos tenemos en nuestras mismas tierras aquí en Centroamérica, ¿verdad? De personas mártires que han dado su vida por Dios, ¿verdad? Es una persona que discierne, ¿verdad? Yo conozco a mis ovejas, ¿verdad? Nos dice Jesús. Entonces, en ese sentido, esa comunicación que tiene que existir, que pueda llegar y decir, yo las conozco a mis ovejas. ¿Verdad? Puede ser que a veces ni siquiera el nombre, ¿verdad? Nos conocemos, ¿verdad? Pero tenemos que ir a lo íntimo. Es una persona que cuida, ¿verdad? Y en ese cuido, ¿verdad? Las llama por su nombre. O sea, a veces, con lo que les decía, a veces ni siquiera tal vez conocemos el nombre de las personas. Esa falta de relación, esa falta de interés, y en esa relación de saber el nombre, pues es fruto también de cierto interés. Yo soy malo con los nombres, malísimo. A veces me ha pasado cada chasco, ¿verdad? Porque, uy, mira, no me acordaba del nombre de la persona. Y es un líder que se entrega, ¿verdad? Yo doy mi vida y la doy voluntariamente. También en el Antiguo Testamento encontramos algunas citas, ¿verdad? Y algunas personas muy conocidas, ¿verdad? Como Moisés, Josué, David, profetas, ¿verdad? Tantos que son llamados por Dios, ¿verdad? Es una vocación, Dios que los llama, no se autoproclaman ellos como líderes, ¿verdad? Sino que es Dios el que los eleva, digámoslo así, a ser esas guías en un momento dado. Y Jesús eleva el liderazgo, ¿verdad? Él, ¿verdad? ¿Dónde encuentra Él esa fuerza, ese impulso, ¿verdad? Esa base, digámoslo así? Él mismo lo dice, su autoridad nace de la unión con el Padre.
Y el líder cristiano entonces no se define por sus logros, sino por el amor. Era un poco lo que les decía al inicio. La relación con Dios y el servicio. Ayer pues precisamente en el Via Crucis decíamos algunas cosas como las siguientes, ¿verdad? En nuestra meditación. Jesús nos dice, amen incluso cuando sean incomprendidos. ¿Qué más decía el Via Crucis en algunos momentos? Nuestra espiritualidad salesiana es práctica, amor que se traduce en obras. Y en otra parte decía, servimos por amor, no por aplausos. El amor se hace entrega total. Y pues también, la última, Jesús nos dice, permanezcan en mi amor. Un llamado constante al amor. Ahí es donde estamos invitados, con esas actitudes basadas en Cristo, buen pastor. El liderazgo entonces cristiano nos llama a servir desde el amor. Y la referencia que tenemos es Cristo, ¿verdad? Ámense los unos a otros como yo los he amado. Uno podría llegar y pensar, y es complicado, y desde lo personal también se los digo, uno decía, ay, sí, a los jóvenes, que el amor, y etcétera, etcétera, pero entre nosotros no, ¿verdad? Voy yo a andar amando a este carajo salesiano cooperador también, que hizo una promesa como yo, ¿verdad? En buen tico diríamos que se joda, en buen tico, ¿verdad? En buen tico, claro, ¿verdad? En buen tico. Y entonces esas relaciones de amor entre nosotros a veces, oiga, las dejamos de lado y no nos comportamos ni siquiera como hermanos, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que todos tenemos experiencia de eso, o al menos nos lo han contado o lo hemos vivido, ¿no? Donde que quizás vemos de que no, que eso es hacia afuera, no adentro, ¿verdad? Como dice un dicho, candil en la calle, oscuridad en la casa, ¿verdad? Y entonces vemos que quizás no, eso de que se amen los unos a los otros como yo los he amado, eso es una asociación, no, ¿verdad? Eso es para los jóvenes, que los jóvenes vean que yo los amo, los demás me valen, ¿verdad? Mis hermanos me valen. Y esas relaciones de cordialidad, de hermandad, de comunidad, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener, a veces no las tenemos. Entre nosotros mismos no ejercemos la caridad. Y pues precisamente el liderazgo cristiano o cristocéntrico no comienza en la estrategia, sino en el amor que se hace servicio. No es que yo voy a liderar, así yo soy el coordinador, ¿verdad? Yo soy el coordinador, entonces voy a encargarme de todo lo que dice el PBA, ni una coma más, y me apego exactamente a lo que dice el PBA. Soy responsable en ese sentido y yo lidero con esto, pero no, liderar no es amar. Entonces lidero, pero no amo. Entonces simplemente me quedo en una estrategia para llevar adelante la función que tengo encomendada, pero no amo, ¿verdad? No amo a la asociación, no amo a mis hermanos, no amo a los jóvenes, no amo la vocación, o al menos quizás no se expresa de esa manera. Entonces el líder cristiano es quien ama primero. En este mundo que tanto lo necesita, entre nosotros que tanto lo necesitamos, el líder cristiano es el que ama primero. Ahí tengo algunas referencias bíblicas, ¿verdad? El líder cristiano es quien sirve primero. Pues todo esto, pues por supuesto, hace referencia a Jesús. Es el que escucha primero, el que perdona primero, el que se levanta primero y el que se entrega de primero. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Y se lo vuelvo a decir, no solamente en nuestra asociación, que a veces cuesta, sino en el mundo como tal. Porque nosotros entonces no somos testigos del amor de Dios, porque tampoco hacemos eso, ¿verdad? No lo vivimos. Y entonces el mundo no reconoce que nosotros somos discípulos de Jesús, porque no tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Claves para entenderlo, ¿verdad? No hay liderazgo cristiano sin amor.
Es que si el liderazgo cristiano es Jesús viviendo en nosotros, actuando en nosotros, haciendo Él sal, luz, levadura en nosotros, Jesús debe de actuar esencialmente en el amor. No hay liderazgo cristiano sin amor, porque entonces no estamos dejando actuar a Dios, que es amor. No hay autoridad cristiana sin caridad. Lo que les decía un poco, ¿verdad? A veces ejercemos la autoridad ¿desde dónde? Desde lo estrictamente que dice el proyecto de vida apostólica y ya está. No hay misión cristiana sin servicio. Como les decía al inicio, Jesús fue un gran líder porque fue un gran servidor. El liderazgo en comunidad se reconoce no por los cargos, sino por la capacidad de amar al estilo de Cristo. Y ojo, y lo vuelvo a decir, el liderazgo en comunidad se reconoce no por los cargos, sino por la capacidad de amar al estilo de Cristo. ¿Cómo se expresa este amor? Es caridad pastoral, cuidar, acompañar, corregir, orientar, sostener y promover vida en plenitud. Cristo, pues buen pastor, ya lo hemos dicho, es la forma que se nos presenta del liderazgo, ¿verdad? Él es el modelo central, nos revela en esa figura cómo debe liderar el discípulo, que da la vida por sus ovejas y pues que las conoce, ¿verdad? Y las ovejas lo conocen a él. Entonces aquí podemos encontrar este ADN del liderazgo cristiano, que se entrega. La autoridad nace del don de sí. Ahí está la autoridad. No en el puesto, no en la elección, sino en el don de sí. Que conoce y escucha, eso es cercanía, presencia, intimidad. Camina adelante, guía con el ejemplo, no empuja desde atrás. Busca el que falta, corazón misionero, no se conforma con los que están. Ahí a veces cómo fallamos. El primer año de este camino, o sea, el 150 aniversario, ¿verdad? Que decíamos recordar el sueño de Dios en nosotros, y se les invitaba tantos salesianos cooperadores que se han alejado de la asociación y nunca hicimos nada por ellos. Lo que les decía antes, no hombre, con este que también es salesiano cooperador, hizo la promesa igual que yo, que voy, no, tiene la misma responsabilidad que yo, y si se fue, ¿verdad? Y no buscamos al que falta. Une al rebaño, construye comunión, y a veces no construimos comunión. A veces más bien dividimos, separamos, ¿verdad? Nos quedamos únicamente en una visión interior, personal, lo que me conviene, mi centro, mi apostolado, lo nuestro, y no miro la asociación, no miro la provincia, no miro la misión, que es entre todos, y me quedo únicamente en lo mío, en lo propio. No une al rebaño. Jesús nos dice, sean uno, porque mi Padre y yo somos uno, ¿no? Y a veces pues dividimos. En este tema, la clave salesiana del liderazgo, ¿verdad? Don Bosco nos decía, la educación es cosa del corazón. Precisamente, y él nos lo enseñó y él lo hizo, irse al corazón de los jóvenes. No basta más, es necesario que ellos, los jóvenes, se den cuenta de que son amados. Esto es liderazgo cristocéntrico en clave salesiana. Amor pastoral, presencia, ternura, misión y comunión. Antes hablábamos un poco de ciertas actitudes del líder basado en Cristo buen pastor, pero claro, Jesucristo es una figura humana, ¿verdad? Que en la cual, por supuesto, hombre y Dios, pero también desde el punto de vista humano hay muchas actitudes que tenemos que aprender de él y seguir. Entonces también vamos a ver otras actitudes, no solamente de Cristo como buen pastor, sino que también otras que él nos enseña, en las cuales tenemos que liderar con amor, ¿verdad? El liderazgo que nace de Cristo es un estilo de vida, no solamente de ideas. Jesús forma líderes desde la vida compartida, la relación, el servicio y la presencia. El liderazgo cristocéntrico se expresa en actitudes concretas: escucha, amor, perdón, misericordia, acompañamiento y entrega. Aquí estamos viendo otras actitudes adicionales a las que vimos de Jesús de buen pastor. Escucha, amor, perdón, misericordia, acompañamiento y entrega.
Estas actitudes integran también el carisma salesiano y la espiritualidad del buen pastor. Un poquito, ¿verdad?, sobre la escucha profunda, y como les digo, Jesús es el que nos da ejemplo. Jesús que se acerca, ¿verdad?, y le dice a Andrés y a Juan, ¿qué buscan? ¿Verdad? Se hace le interesa, o sea, lo que está pasando. Él ve que Andrés y Juan andan detrás, y entonces él, mira, se detiene. ¿Qué buscan? Para escuchar. ¿Qué quieres que haga por ti? Le dice Jesús creo que es al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, voy a escuchar lo que el ciego me dijo que quiere que haga por ti. O sea, detenerse, llegar, mirar a la otra persona. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué buscas? Escuchar a la persona. La escucha entonces es la primera caridad pastoral. El aguinaldo, pues, es uno de los elementos de este año que también nos recuerda, ¿verdad? La escucha. Escuchar es presencia, es interés, acogida, discernimiento y comprensión sin juicio. Escuchar, realmente escuchar, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y especialmente en el trabajo, que a veces alguien llega a hablar conmigo y está hablando y yo ya estoy dándole vuelta en la cabeza qué le voy a contestar. No lo estoy escuchando. Me estoy escuchando a mí, ¿qué le voy a decir? ¿No? Pero no lo estoy escuchando realmente. Por eso entonces, en esa actitud mía, ¿qué presencia, qué interés estoy mostrando yo? El líder cristiano escucha a Dios y a los hermanos. No solamente es a los hermanos, a los jóvenes, ¿verdad?, dentro de nuestros apostolados, pero escuchan a Dios. Y escuchando a Dios, pues ahí también podrá ser ese buen pastor, ese líder, ¿verdad?, con esas actitudes de buen pastor. Un líder que escucha crea comunión. Uno que no escucha genera control. Y a veces nos gusta tener todo bien controlado, pero no escuchamos a los hermanos. Otra actitud, amor hecho servicio. La identidad cristiana, como ya se los he dicho, es ámense como yo los he amado. Y este amor, bueno, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo se muestra este amor? Pues es un amor que se hace gesto, ¿verdad? Lavar los pies es un amor visible, ¿verdad? No solamente me quedo en el yo te amo, ¿verdad? No, Don Bosco diría, no basta, lo decíamos antes, no basta que los jóvenes, o que decirle a los jóvenes que los amo, no, es que ellos se tienen que dar cuenta realmente que yo los amo, esa acción, ese gesto, ¿verdad? El amor visible. También la palabra, ¿verdad? El espíritu que da vida. En clave salesiana, ¿verdad, Don Bosco? Esa palabra al oído, ¿verdad? La cercanía, una encarnación, presencia educativa, estar ahí presentes. El tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo que pasó Jesús en el diálogo con la samaritana, ¿verdad? Entregar el tiempo, y pues a nosotros también en clave salesiana, ese patio salesiano. La disponibilidad, vengan a mí. Y Don Bosco diría, hablando de los jóvenes, para ustedes vivo. Esa disponibilidad de Don Bosco, que es finalmente también la disponibilidad que nos llama a nosotros hacia los jóvenes, para ustedes vivo. Entonces es un amor que no se queda en la palabra, es un amor que se hace acción. El amor pastoral no es abstracto, es concreto, paciente y sacrificado. En Don Bosco, la benevolencia, una ternura que forma y acompaña. Otra actitud, perdón y corrección fraterna. Jesús perdona siempre, pero también corrige siempre, ¿verdad? A veces escuchamos muchos diálogos o ideas de que Dios es amor y Dios me perdona, y no nos quedamos en el que también nos corrige, ¿verdad? Jesús que perdonó a la adúltera y ya, sí, pero le dije, vete y no peques más. Entonces ese amor es perdón y corrección fraterna. El líder cristocéntrico no es permisivo ni autoritario, corrige desde el amor y perdona desde la verdad. En el proyecto de vida apostólica, pues se nos habla de ese intercambio de dones
que nosotros tenemos que dar y pues que la conexión es camino de crecimiento mutuo. Algunas características salesianas de corrección fraterna: oportuna, prudente, amable, orientada a la persona, no humillante, esperanzadora. No corrige quien tiene razón, corrige quien ama. Uy, a veces nos encanta tener la razón, ¿verdad? Y nos enojamos y golpeamos y decimos y gritamos, ¿verdad? Porque yo soy el que tengo la razón. No, corrige quien ama. Una cuarta actitud: la misericordia que levanta y acompaña. La misericordia es el estilo habitual de Jesús. Nosotros mismos vivimos, experimentamos la misericordia de Jesús, pero a veces nosotros no somos misericordiosos. La transformación interior requiere tiempo, paciencia, gracia, libertad, y a veces no damos ni tiempo, ni somos pacientes, ¿verdad? No somos misericordiosos entre nosotros. El líder cristocéntrico entiende la debilidad humana, sostiene y consuela, ofrece palabras que levantan, devuelve la dignidad al caído. La misericordia restaura, no humilla. Y la quinta actitud: acompañamiento y entrega. Jesús acompaña siempre. Emaús, camino de Emaús, la barca ahí en la noche, durmiendo en la barca, ahí estaba presente. La montaña, ¿verdad? El sermón de la montaña. El liderazgo de Jesús es presencia constante. Entonces, en esta autoridad cristiana, pues se acompañan procesos, se camina juntos. El líder cristocéntrico está, sostiene, anima, guía. Y todo acompañamiento culmina en la entrega total: corazón, tiempo y vida. En clave salesiana también encontramos algunas actitudes, ¿verdad? Y según el proyecto de vida apostólica, que también nos llama a este tema y a este liderazgo cristocéntrico con actitudes concretas, ¿verdad? ¿Cuáles? Presencia amorosa. No se lidera desde lejos, se está en el centro, en el apostolado con los jóvenes. Como nos dice el artículo 16 del PBA, llamados a ser luz, sal y fermento, se ponen a la escucha, sobre todo de los jóvenes. Con alegría evangélica. La alegría es signo del espíritu. Un líder triste no puede animar. Una vida según el espíritu como fuente de alegría, paz y perdón. También el proyecto de vida apostólica. Actitudes del sistema preventivo, ¿verdad? Que adoptamos el sistema preventivo que se funda, ya lo sabemos, en la razón, la religión y el amor. En espíritu de familia. Participamos con alegría en la vida de familia de la asociación y con optimismo pastoral. Por eso apelamos a los recursos interiores de la persona y creen en la acción invisible de la gracia. A nivel también de la comunidad y la misión salesiana, algunos elementos ahí importantes en los cuales estamos llamados desde ese liderazgo comunitario. Somos guardianes de la comunión. Por eso cultivamos el espíritu de familia, evitamos divisiones, rivalidades y facciones, ¿verdad? Construimos unidad con paciencia, humildad y diálogo. Promovemos la participación corresponsable, no impone, escucha, integra, anima a que todos aporten. La diversidad se vive como riqueza. El discernimiento comunitario decide con la comunidad, no sobre la comunidad. Escuchar, orar, confrontar, interpretar, elegir juntos, pues son actitudes de ese liderazgo en la comunidad. Y en la misión salesiana juvenil, pues ejercemos el liderazgo como una autoridad pastoral, no funcional. Se pone al servicio de los jóvenes, acompaña, sostiene, abre horizontes. La misión es el centro, no las tareas administrativas. Custodio del carisma de Don Bosco, lo protege, lo encarna con autenticidad y lo transmite con alegría. No es un museo, sino una fuerza viva que inspira cada decisión. ¿Verdad? Que no nos quedemos en este tema del carisma salesiano únicamente con el Don Bosco del pasado, ¿verdad? Por eso, un museo, ¿verdad? Algo del pasado, sino pues una fuerza viva que inspira cada decisión.
En este sentido, pues evidentemente si hablamos de liderazgo cristocéntrico, entonces tenemos que formarnos como Cristo. Tenemos que ser Cristo, ¿verdad? Es que si vamos a tener ese liderazgo con todas esas actitudes de Jesús, pues entonces tenemos que formarnos en Cristo. Tenemos que conformarnos en Cristo. El liderazgo cristocéntrico no nace por inercia, ¿verdad? Muchos años en la asociación, tal vez algunas experiencias ahí en consejos y demás, con buena voluntad, pero el liderazgo cristocéntrico no es espontáneo, ¿verdad? Es que yo tengo mucha experiencia, ¿verdad? Entonces, no, eso no me hace un líder cristiano, un líder cristocéntrico. No por muchos años de estar en cargos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Cristo el que tiene que actuar dentro de mí. Y eso simple y sencillamente, la inercia que a veces tenemos o podemos tener en nuestra asociación, eso no me va a hacer un líder cristocéntrico. No basta entonces querer hacer las cosas bien. No basta conocer el carisma y no basta acumular responsabilidades. La condición indispensable es que el liderazgo cristocéntrico requiere una formación cristocéntrica previa. Y entendamos formación cristocéntrica, no estoy hablando del saber. Así yo sé de Cristo, claro, la Biblia, así me la sé, mucho más que los hermanos separados. Pregúnteme cualquier versículo y yo se lo digo, ¿verdad? No estoy hablando de una formación intelectual, sino dar forma, que Cristo me dé forma. Esa es la formación. Entonces, al hablar de una formación cristocéntrica previa, es que yo obviamente tengo que tener la forma de Cristo. Cristo me tiene que formar. Y por eso es constante e integral. Cristo no forma solo el espíritu ni la mente, transforma a toda la persona. Por eso, ¿verdad? En nuestras orientaciones mundiales de formación tenemos 4 pilares de formación que son saber, saber ser, saber hacer y saber vivir en comunidad, ¿verdad? No solamente quedarnos en el intelecto, ¿verdad? Tengo los conceptos, pero no soy Cristo. Sé lo que hace Cristo, sé lo que hizo, sé lo que vivió, sé lo que manda, pero yo no soy Cristo. No me he formado en Cristo como Cristo. Entonces, para ser líderes cristocéntricos, tenemos que ser Cristos. Y para eso tenemos que formarnos, o que Dios nos forme en Él. Para ser líderes en el amor de Cristo, debemos ser configurados con Cristo. Esta configuración no es teórica ni automática, es un proceso profundo donde Cristo moldea nuestro pensamiento, afectos, decisiones y estilo de vida. Ser Cristo. No podemos ser líderes cristocéntricos si no somos Cristo. Claro, estamos en proceso. Estamos en proceso y ahí vamos con esas actitudes, poniéndole ganas y demás, ¿verdad? Nos caemos y seguimos y aprendemos y nos empujamos, ¿verdad? Pero ahí vamos. Entonces, este liderazgo nace de un proceso interior y un proceso largo. Jesús forma a sus discípulos antes de enviarlos, no los elige o no elige a los ya listos. Les dice, vengan y vean, síganme, los haré pescadores de hombres. Y ahí está Jesús, dele que dele, con 3 años viviendo con ellos, ¿verdad? Y al final y al cabo, después de esos 3 años no entendían nada, pero bueno, ya después de poco a poco, ¿verdad? Pero es todo un proceso, todo un proceso. La transformación entonces interior del líder incluye un encuentro con Cristo. Ahí es donde inicia. Encuentro con Cristo, es una experiencia viva que da sentido y orienta toda la misión. Una conversión del corazón, dejar que Cristo purifique criterios y prioridades. Comunión con Él, oración, sacramentos y palabra como fuente diaria de discernimiento. Configuración con su estilo, servir, mirar y amar como el buen pastor. Misión en su nombre, actuar como enviado, no por iniciativa personal. Y una entrega, donarse como Cristo, con generosidad y esperanza, entrega lo que ha recibido de Dios. Todo un proceso, toda una escuela, ¿verdad?
que evidentemente inicia con ese encuentro con Cristo. Y en esta escuela, digámoslo así, el liderazgo brota entonces de la caridad pastoral de Cristo. Nadie puede liderar como Cristo si no se deja formar por Cristo. Sin formación cristocéntrica, no hay liderazgo cristocéntrico. No podemos liderar como Cristo si Cristo no nos ha formado. Y sin liderazgo cristocéntrico, la formación queda incompleta. Porque si Jesús nos conforma a Él, necesariamente seremos sal, luz, levadura, testigos en el amor. No puedo tener o no puedo llegar y decir que Jesús me formó, me conformó, ¿verdad? En Él, y esto no lo vivo. No llevo al mundo a Jesús, no lo muestro. Entonces son dos movimientos de un único dinamismo espiritual. Cristo nos forma, ¿sí? Nos da esa forma, como les digo, no piensen en el concepto intelectual. Cristo nos da forma. Entonces, claro, Cristo vive, reina y es en nosotros. Y de esa manera entonces podemos amar, servir y liderar como Él. Desde una visión salesiana, que lo sabemos muy bien, Don Bosco formaba desde adentro. Enseñó a sus muchachos a amar, orar, estudiar, trabajar, servir y vivir con alegría para que fueran buenos cristianos y honrados ciudadanos y una escuela de liderazgo. El oratorio. Una escuela de liderazgo en que Don Bosco realmente formó a sus muchachos en Cristo. Su formación siempre conducía al liderazgo y su liderazgo era siempre formativo. Entonces, en estas situaciones, ¿verdad?, de que Jesús, Dios, nos forma de una manera integral, ¿verdad? Entonces, hay una serie de elementos que Dios trabaja en nosotros. Ahí ustedes tienen la tablita, pero nada más, ¿verdad? Dios trabaja el pensamiento, las emociones, la voluntad, las relaciones, la espiritualidad, la misión, el carisma, la vocación, la identidad y la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces ahí tenemos elementos de formación cristocéntrica, por ejemplo, la formación afectiva, humana, espiritual, salesiana, cristiana, humana y comunitaria, ¿verdad? Es una formación integral que Dios hace en nosotros. No solamente el tema de que podemos llegar y pensar, sí, mira, salesianidad, nosotros salesianos cooperadores se nos habla de tres dimensiones, la humana, la cristiana y la salesiana. Entonces, formación en Cristo es únicamente la formación cristiana y la formación humana, y salesiana no, aquí no entra, no. La formación cristocéntrica es integral. Y por ello, ¿verdad?, la formación cristocéntrica no es solo conocimiento, es encuentro, se los he insistido mucho, ¿verdad? Es vivencial, orante, comunitaria, transformadora, pastoral, afectiva, relacional, encarnada, juvenil y carismática, ¿verdad? Ahí tenemos algunas ideas de Jesús enseñándonos, ¿verdad?, en estas distintas características de encuentro, qué fue Él, cómo Él lo vivía. Y Antonio Bocha, en el encuentro en República Dominicana, entonces nos hablaba de esa formación cristocéntrica, ¿verdad? De cómo formarnos cristocéntricamente basado en las dimensiones humana, cristiana y salesiana. Y voy a leerles un poco lo que él dijo, y aquí por dicha tengo la versión resumida. Ya me había preparado, que según el tiempo, ¿verdad? Entonces tengo aquí una versión resumida de lo que él nos indicó, ¿verdad? Antonio decía, ¿verdad?, en lo que es la dimensión humana, y él nos hablaba de que esta dimensión humana es el fundamento donde Dios actúa. La formación humana es la base sobre la cual Dios construye la vida cristiana y salesiana. Antes de ser buenos cristianos y buenos salesianos, debemos ser personas maduras, libres, responsables y equilibradas. Esta dimensión sostiene la vida espiritual y permite que la gracia pueda arraigar. El nivel de pertenencia influye mucho. Antonio nos hablaba de 3 niveles de pertenencia en esa ocasión, ¿verdad? Un nivel formal, un nivel comunitario
y un tercer nivel que era ya más entregado, más comprometido, más de lleno en la familia, en la misión salesiana, ¿verdad? A veces nos quedamos en la legalidad. Yo soy salesiano cooperador, sí, porque yo hice promesa, sí, entonces soy salesiano cooperador, ¿verdad? Y sí, voy al centro y demás, me comprometo, no, pero voy, ¿verdad? El segundo nivel, que es, digamos, un poco comunitario, sí, voy y me gusta compartir, voy al centro, las formaciones y demás, y ahí colaboro, y está bien. Cuando tenemos reunión y ahí participo, pero ya nada más. Y no escalamos ya de manera integral a la parte de la misión, ¿verdad? Fuertemente en la misión. Entonces él hablaba de esos tres, ¿verdad? Yo pienso que hay tal vez algunos más, ¿verdad? Porque algunos, el que es ese salesiano cooperador, desde el punto de vista legal, al menos va al centro. Es que hay otros que ni siquiera van al centro, ¿verdad? Pero ellos dicen que son salesianos cooperadores. Pero entonces, en este tema de estos niveles de pertenencia, dentro de la dimensión humana, Antonio nos dice que el nivel de pertenencia influye mucho. Quien vive una pertenencia formal suele descuidarla. Quien vive una pertenencia comunitaria comienza a valorarla, pero quien vive una pertenencia corresponsable comprende que crecer humanamente es servir mejor a la misión. Y por ello se necesita el autoconocimiento, reconocer con honestidad nuestros dones, límites, motivaciones profundas y reacciones. Sin este conocimiento interior no hay crecimiento auténtico ni madurez emocional o espiritual. También ocupamos formarnos en el equilibrio emocional, aprender a gestionar las emociones sin reprimirlas ni ser dominados por ellas. La madurez emocional permite responder con serenidad en situaciones de tensión y vivir cada estado de ánimo con sabiduría. Habilidades relacionales que también tenemos que tener en esta formación cristocéntrica. Cultivar el arte del diálogo, la escucha activa, la colaboración y la gestión constructiva del conflicto. También incluye la capacidad de perdonar, elemento central de las relaciones salesianas. Responsabilidad, otro elemento. Asumir los compromisos con seriedad, cumplir con fidelidad y saber decir no cuando es necesario. La responsabilidad es expresión concreta del amor y de la confiabilidad en la vida comunitaria y apostólica. Apertura cultural. Desarrollar una mirada amplia y crítica sobre el mundo, cultivando la curiosidad, la lectura y el aprendizaje continuo. Esta apertura permite comprender mejor la realidad y servir de manera más inteligente y creativa. Y el último elemento de la dimensión humana, ¿verdad?, en lo cual nos deberíamos de formar humanamente, es como resultado de esta dimensión, una persona humanamente madura es capaz de amar, servir y sostener a otros con realismo, generosidad y libertad interior. Como les dije, es un resumen. Respecto a lo que es la dimensión cristiana, igual, yo voy al resumen, que es lo que decía Antonio. Si decíamos antes que la dimensión humana es el fundamento donde Dios actúa, en la dimensión cristiana es el corazón que da sentido a todo. La formación cristiana es la dimensión central, configura al discípulo con Cristo y hace de la fe el criterio fundamental de vida. Sin esta dimensión, la misión y el carisma se vacían. La pertenencia determina la profundidad. El nivel formal de pertenencia vive una fe de costumbre. El nivel comunitario descubre la belleza de la fe compartida, pero el nivel corresponsable convierte la fe en motor de su vida y decisiones. Algunos elementos importantes en la dimensión cristiana, en la formación, ¿verdad?, de la dimensión cristiana, la palabra de Dios. Leer, meditar y confrontar la vida con la escritura, permitiendo que ilumine pensamientos, decisiones y actitudes. La palabra es alimento diario que guía, consuela y forma el corazón cristiano. La vida sacramental, vivir la Eucaristía como fuente y culmen de la vida en Cristo y la reconciliación como encuentro liberador y sanador. Los sacramentos sostienen el camino formativo y fortalecen la comunión con Cristo. La oración personal, otro elemento, cultivar un espacio diario de encuentro con el Señor en silencio y diálogo confiado. La oración transforma el corazón y permite actuar desde la voluntad de Dios, no desde impulsos propios. La vida de iglesia,
participar activamente en la comunidad eclesial, en su liturgia y misión evangelizadora. Ser parte de la iglesia implica caminar con otros, asumir responsabilidades y vivir en comunión. Y el último elemento es el testimonio, manifestar la fe con coherencia, serenidad y alegría. El testimonio no es imposición, sino ofrecer esperanza mediante la vida, las palabras y las opciones cotidianas. Y como resultado de esta dimensión, la formación cristiana nos configura con Cristo, nos hace discípulos y nos impulsa a vivir y decidir desde el Evangelio. Y la última dimensión, que es la salesiana, nuestro modo concreto de vivir la santidad. La formación salesiana nos permite vivir el carisma de Don Bosco hoy. Esta dimensión no es un extra, sino nuestra forma propia de ser santos. La pertenencia influye profundamente. El nivel formal de pertenencia a la asociación, ¿verdad? El nivel formal apenas conoce el carisma. El comunitario aprende a apreciarlo, pero el nivel corresponsable lo asume, lo encarna y lo transmite. El salesiano cooperador se forma para ser Don Bosco hoy en medio de los jóvenes. Algunos elementos: la caridad pastoral, amar educativamente, con cercanía, ternura y firmeza. Es un amor que conoce por nombre, acompaña procesos, exige con bondad y se entrega especialmente a los jóvenes más necesitados. El sistema preventivo, vivir la pedagogía de la razón, la religión y la amabilidad como estilo de vida. No es un método para escuelas, sino una forma evangélica y salesiana de relacionarse, educar y liderar. La alegría y el optimismo, ser signos de esperanza incluso en medio de dificultades. El optimismo salesiano nace de la confianza en Dios y en el bien presente en cada persona, especialmente en los jóvenes. La devoción mariana, imitar a María en su disponibilidad, discreción, fortaleza y capacidad de acompañar. La devoción mariana en Don Bosco es escuela de fe concreta, confiada y valiente. Espíritu de familia, crear ambientes donde todos se sienten acogidos, valorados y parte de una comunidad. Es un clima cálido, alegre y cercano que favorece la participación y el crecimiento personal. Predilección por los jóvenes, amar a los jóvenes, especialmente a los más pobres, y saber reconocer sus nuevas formas de pobreza. El salesiano de hoy busca caminos creativos para acercarse y acompañar las realidades juveniles contemporáneas. Y como resultado de esta dimensión salesiana, se nos permite o llegamos a ser Don Bosco hoy, signos del amor de Dios entre los jóvenes del mundo actual. Entonces, Antonio, ¿verdad? Nos daba ahí una serie de elementos de esas dimensiones humana, cristiana y salesiana, para nosotros pues, precisamente formarnos en Cristo, ¿verdad? Y pues de esa manera, ya formados en Cristo, entonces ser esos líderes cristocéntricos. Así, ya para ir terminando, Jesús ¿cómo forma a sus apóstoles, ¿verdad? En ese liderazgo, ¿verdad? Entonces, 7 pasos para formar líderes. Jesús no enseñó teoría, formó personas, ¿verdad? Y ya lo veíamos antes, ¿verdad? En ese encuentro. Su método combina encuentro, convivencia, palabra, misión, corrección, acompañamiento y envío. 7 pasos de Jesús. Llamar personalmente. Sígueme. Jesús mira, conoce, convoca por nombre. La formación inicia en una llamada única. Vivir con Él, vengan y vean, también nos dice Jesús. Se aprende a Cristo estando con Cristo. Convivencia, cercanía y vida compartida. Enseñar con la palabra. Ilumina la vida con las escrituras. La palabra de Dios forma la mente y abre los ojos a Dios. Involucrar en la misión. Los envió de 2 en 2. No hay discípulos sin misión. Se aprende haciendo y sirviendo. Corregir con amor. Jesús corrige para crecer, nunca para humillar. Purifica motivaciones y orienta el corazón. Acompaña procesos, como Emaús. Escucha, paciencia, camino compartido. Forma respetando ritmos y heridas. Y finalmente, confía y delega. Vayan y hagan discípulos. Jesús envía con confianza, liderazgo que libera, no que controla. Vamos a quedarnos un poquito, ya para ir terminando con esta imagen, ¿verdad?
Formarnos cristocéntricamente no es aprender cosas sobre Cristo, es dejar que Cristo nos dé forma por dentro, para poder contener su vida en nosotros y derramarla como agua viva sobre los demás. ¿Verdad? Precisamente es en esta imagen dejar que Cristo nos moldee, ¿verdad? Dejar que Cristo nos haga esas vasijas para que podamos contenerlo a Él. Porque podemos estar aquí simplemente como una arcilla sin forma, ¿verdad? Entonces dejarnos en Cristo, ¿verdad? Hacer esta vasija, pero esta vasija todavía no está cocida. Todavía no puede, aunque tiene la forma, todavía no ha pasado por el horno. Todavía no ha pasado por el calor, ¿verdad? Tiene ahí la forma, pero le echan agua y se deshace. O esta vasija que también podemos ser, ¿verdad? Una vasija, pues que sí, en algún momento medio pasó por el horno, no quedó bien y ¡puf! ¿Verdad? Se revienta. Y finalmente, dejar que Cristo nos conforme, ¿verdad? Realmente para poder tenerlo a Él, agua viva en nosotros. Y poderlo llevar, ¿verdad? Poder transportar, poder ser Jesús, poder liderar como Jesús. Entonces, nosotros salesianos cooperadores, ¿verdad? Incluso más allá de ser salesianos cooperadores, simplemente aquí le estamos poniendo el tinte salesiano. Pero lo que les decía al inicio, Jesús claro nos lo dice. El mundo conocerá que son mis discípulos en el amor. Entonces, aprendamos a amarnos en la asociación, en nuestros centros, a liderar de esa manera, en nuestros apostolados, en el mundo actual. Y vamos a terminar, pues, este momento con una oración que los invito a leer todos juntos. Señor Jesús, buen pastor y maestro de nuestros corazones, tú que llamaste, formaste y enviaste a tus discípulos para servir con amor, alegría y entrega. Míranos hoy como asociación en esta provincia de Camsur. Tú conoces nuestras luces y nuestras fragilidades, nuestros deseos sinceros de servir y también nuestras resistencias para dejarnos formar. Por eso te pedimos, Señor, haznos líderes cristocéntricos, santos salesianos cooperadores, configurados contigo, capaces de amar primero, escuchar primero y entregarnos como tú lo hiciste. Te ofrecemos nuestros consejos y nuestros centros, especialmente al Consejo Provincial que tú llamarás este fin de semana. Haz de ellos espacios de comunión, discernimiento y servicio. Que nuestras decisiones nazcan de tu Evangelio y que nuestro modo de animar sea siempre humilde, cercano y fraterno. Líbranos de la autosuficiencia y del protagonismo y danos tu corazón manso y valiente para guiar como servidores y no como dueños. Señor Jesús, pon en nosotros el fuego apostólico de Don Bosco, su mirada llena de esperanza, su ternura para corregir, su alegría para animar, su pasión por los jóvenes más pobres. Haznos Don Boscos hoy, donde vivimos y trabajamos, fermento de bien, luz en la oscuridad y testigos de tu caridad pastoral. Y que todo lo vivamos de la mano de María, Madre y Auxiliadora, Maestra de escucha, de fe, de disponibilidad y de fortaleza. Que ella nos acompañe en este camino de conversión y nos ayude a formar corazones semejantes al tuyo. Señor Jesús, haz los líderes que edifican, animan y levantan, líderes que acompañan procesos, líderes que sirven sin cansarse, líderes que aman como tú y que unidos como asociación podamos llevar tu presencia viva a cada joven que pongas en nuestro camino. Amén. Y ahí hay un montón de preguntas, pero esas se las dejo de tarea. ¿Vale? Muchas gracias.